Muchas gracias a todas y todos quienes se han quedado hasta ya tercera patita, ¿cierto?, de este seminario internacional. Como pueden ver en su programa, ¿cierto?, la idea de esta mesa fundamentalmente es abordar a partir de la experiencia, ¿cierto?, que nos traen las compañeras y compañeros de este panel, cómo es la experiencia, cuáles son los problemas, cuáles son los beneficios, ¿cierto?, de los sistemas de reparto que están funcionando hoy día en otros países, ¿cierto?, sistemas basados en los principios de la seguridad social. Para esto, ¿cierto?, tenemos 4 panelistas en este bloque, ¿verdad? El sistema de preguntas funcionará de forma similar, ¿ok? Las intervenciones serán de 25 minutos. Les pido, por favor, ahí atención al tiempo. Les voy a estar advirtiendo, ¿cierto?, con las tarjetas. Voy a presentar a los expositores, la expositora, en el orden de presentación, ¿ya? En primer lugar, expondrá el caso de Canadá Kevin Skerrett, que ya nos ha acompañado, ¿verdad?, en el primer panel de la mañana, abogado y magíster en economía política, asesor del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos de Ottawa. El caso de Brasil será presentado por Sara Graneman, doctora en Servicio Social, profesora titular de la Universidad de Río de Janeiro. El caso de Uruguay será comentado por Hugo Bay, economista y representante del Instituto Costa Duarte del PIT-CNT en el Banco de Previsión Social. Y el caso de España y panorama europeo será presentado por José Adelantado, economista y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente, para las preguntas y respuestas tendremos un poco más de tiempo que en los otros paneles, así que también aquí los instamos a participar, a hacer sus preguntas, ya que tendremos 50 minutos para llegar luego al cierre de esta jornada, ¿verdad? Para irnos con muchas reflexiones, aprendizajes, cuestionamientos, ¿cierto?, sobre cómo lo que hemos aprendido hoy, ¿verdad?, los mitos que se han derribado sobre la seguridad social, sobre los caminos que es posible recorrer para transformar nuestra realidad en Chile, ¿cierto?, y en todos los países de América Latina y del mundo. Sin más que agradecerles entonces por continuar acá, por estar con esta buena disposición. Los dejo entonces con el primer panelista, Kevin Skerrett, que nos va a contar un poco del caso canadiense. Gracias, Benjamin. Y gracias a todos. Thank you, everyone. I'm sorry, lo siento, mi español no es bien. So I will be speaking in English, so I hope your translator is ready. Again, thank you to the organizers. The panel this afternoon, this panel is to do a bit of comparative analysis of different international cases. And as I said this morning, como les dije esta mañana, mi experiencia es de Canadá, del sistema canadiense, y yo he estado investigando este tema, trabajo en CUPE, en el sindicato CUPE, trabajo con el tema de pensiones hace 35 años y eso me ha dado un buen conocimiento acerca de nuestro sistema. Y espero que mis comentarios esta tarde sean aún más relevantes para el debate de ustedes acá en Chile, porque me enfoqué acá en Chile en el aspecto de la financiarización y los problemas de el sistema de capitalización, el sistema de pensión de capitalización en Canadá. Pero ahora voy a hablar sobre la base del sistema, los conceptos más básicos. Y en Canadá, el sistema canadiense tiene fortalezas muy grandes y aspectos positivos. No quiero olvidarme de mencionarlos. No lo dije en la mañana, pero sí tenemos que recalcar que tenemos un sistema público, no es grande lo suficiente, pero es bastante robusto y bastante importante para nuestro sistema. Luego tenemos también sistemas privados y sistemas basados en las distintas empresas y empleadores. Les voy a dar entonces un pequeño resumen de ese sistema y luego voy a hacer algunos comentarios sobre los puntos fuertes y las debilidades. Ahora que he escuchado más de otros panelistas y de otras personas con quien he conversado acá en Chile, puedo entender cuáles son algunos de los debates o puntos clave y principios que se están discutiendo acá. Y tengo también algunos comentarios que me parece que pueden ser útiles, particularmente, como dijo Benjamín al inicio, esa
pregunta básica. of do we need to have a funded, financialized system, or could we have a pay-as-you-go type of arrangement? And I'll be able to direct some comments about that because the Canadian system actually has both. Haré algunos comentarios basados en el hecho de que Canadá tiene ambos. So, if I were to describe our system, Si les pudiera describir nuestro sistema rápidamente, no tenemos mucho tiempo para detalles, pero diría que hay 4 componentes principales en el sistema canadiense. 2 de ellos son públicos and 2, y 2 we could say, are private. privados. And I'll just describe I'll start with the best and the most important. Empezaré con el and I'll work mejor y my el más way down. importante y luego Let me hablaré de start los with the demás. first component Hablaré of the el public system, del which primer is the componente del foundation sistema of our público, pension que es la system. fundación de nuestro sistema We call it in English de old pensiones. age security. Lo This was llamamos a public seguridad pension para la system vejez, established en inglés Old originally Age in the Security. 1950s. Eso se estableció 1952 en was 1952. And what is so Y important lo about que es this importante pension plan for me, and de this este speaks a plan little de bit to what pensión Corina, tiene spoke que about ver con lo this que morning, nos dijo about Corina esta expressions mañana of sobre gender, estos temas de and the way género that y la pension forma en que las systems pensiones y can los sistemas de pensiones reproduce pueden wage reproducir inequalities, las not just desigualdades inequality between men and de women, pago although no that's very solo important, entre but other hombres y kinds of mujeres, pero inequalities. otras Our desigualdades wage también. structure is La becoming estructura more de unequal in sueldos many y de ways. pagos And se vuelve I cada think vez más Corina was quite desigual. right. Y creo que Corina A pension system could not only reproduce this, dijo it could algo actually muy make bien, it que worse, el sistema de pensión no solo depending on how it's reproduce esto, pero designed. muchas veces lo empeora, Our old age dependiendo de security cómo se system, diseña. Nuestro sistema, el this sistema foundation, para la vejez, esta fundación no lo hace, no reproduce las desigualdades. Yo diría que incluso, por lo contrario, es redistributivo de una forma bastante progresiva. it works very simply. ¿Y por qué? There is a monthly benefit Porque hay un beneficio mensual, from that system, which is paid to una prestación mensual que se le da a all todos, workers, todos los all trabajadores, individuals who live todos in los Canada. individuos There is a que residency viven requirement, and en maybe I'll speak Canadá. about that. Hay un requerimiento de But it is residencia, all, Canadians, pero todos los canadienses, regardless of their wages, regardless of sin how long importar they la spent in the edad workforce, o cuánto it's the same tiempo pension. han trabajado, es la And misma I'll give pensión. you a number. I'm not sure if the Les daré exchange una rates cifra, no sé, will be con los tipos de meaningful, cambio, but, sí, pero annual pension la pensión that is anual received, que from this recibe basic, a partir de system este sistema is about es $7,000 más o menos per year $7,000 por I año. can't translate that into Chilean pesos, but this is small. This is not adequate, clearly. Más o menos Our 3.600.000 poverty line pesos. is maybe Bueno, la $18,000 or $19,000. So $7,000 línea de la pobreza es $19,000, entonces es decir, $7,000 canadienses no llega a superar la línea de la pobreza en el país, That's what pero men get, that's what todos women lo get, reciben, that's what hombres, people work mujeres, all their lives, personas que han half their trabajado lives. toda su vida That's o la also mitad what de su people vida, receive y if también they es lo que do not reciben work si in a formal no paid trabajaron military economy. de una manera formal. That Es la pension misma is also pensión. Esa fully pensión protected against es también totalmente protegida contra la automatic inflación, es decir, es increases indexada. every 3 months Todos to reflect a cada 3 increases meses in aumenta consumer reflejando price index. So the el índice de precio al consumidor. automatically and guaranteed, and it has been Es that decir, way se for garantiza decades. eso y ya lo hemos The last estado thing to say about haciendo that key foundation durante décadas. is Luego, this is not capitalized. It is not y funded. algo fundamental es decir que This no is es what we would capitalizado, call no a es pay-as-you-go system. financiarizado, es lo que se llama un sistema de reparto. El gobierno federal de Canadá recolecta impuestos de los contribuyentes y paga beneficios a todos que cumplan con los criterios de elegibilidad. Y no hay un fondo, no hay activos, no hay riesgos involucrados. Los beneficios son los beneficios y han estado o han sido estables y robustos durante todo este tiempo, porque es basado en un financiamiento desde la base tributaria del país. Y nuestro sistema tributario se ha vuelto menos progresista en los últimos 20 años, pero aún así es bastante progresista progresivo, y las personas que reciben más pagan más y eso se redistribuye.
Y lo último que voy a decir sobre este componente es que este es el modelo de un sistema de pensión que todos nosotros podríamos aceptar, ¿cierto? Yo he escrito un artículo sobre este sistema y argumento que esta fundación debería duplicarse. Y yo creo que es posible hacerlo económicamente, es solo una cuestión de voluntad política. Como dijo Corina esta mañana, no son cuestiones técnicas, son temas políticos, es decir, creemos o no creemos en estos principios, en estas ideas básicas de que una vida digna y una jubilación digna es un derecho social. Yo creo que sí lo es, y este sistema fundacional en Canadá es bastante importante, pero obviamente no es adecuado, no es suficiente con simplemente $7,000 anuales. Pero es una fundación. Y también hay un debate sobre la edad de jubilación. Guillermo mencionó esto esta mañana. Tuvimos ese debate en Canadá acerca de la edad. Para nosotros, la edad de 65 años ha sido el estándar fijo. Tuvimos un gobierno conservador hace algunos años que propuso y aprobó legislación para aumentar de 65 a 67 para este sistema. Pero eso generó una oposición tremenda y un nuevo gobierno luego se eligió en 2015 y una de las promesas fue volver a los 65 años y lo hicieron. Tengo otras críticas a este gobierno, pero eso sí hicieron. Había una mayoría de la población que decía no queremos empezar a moverla o a aumentar la edad. Número 2, sabemos que esto es un sistema insuficiente, entonces Canadá empezó a mirar otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña y implementamos un segundo sistema público que se llama el Plan de Pensiones Canadiense, que yo diría que no es tan bueno como el otro porque es basado en ingresos, es decir, sí reproduce las desigualdades de sueldo y es contributivo también. Los trabajadores y los empleadores aportan 50% cada uno a este sistema. Los ingresos cubiertos por este plan tienen un límite, pero se limita en lo que llamamos el sueldo industrial promedio, que es más o menos $55,000 canadienses al año. Uno hace contribuciones y gana los beneficios. Y al fin y al cabo, los beneficios se definen como 25% de los ingresos durante la carrera o durante la vida profesional. Un cuarto, entonces, y esos beneficios también son indexados y o ajustados según la inflación. Este es el segundo componente entonces del sistema público canadiense. Y luego sobre este mismo tema de sistemas de reparto versus capitalización, seguimos explicando otras partes del sistema canadiense. Y esto es muy interesante. El directorio de inversión del CPP, de este segundo sistema público, es uno de los fondos que ahora anda por el mundo comprando activos y recursos de otros países. Pero es decir, ahora es un fondo, pero cuando se estableció en 1966 era 95% un sistema de reparto. Es decir, las contribuciones no iban a un fondo de pensión, las contribuciones iban directamente a los pensionistas actuales. Había un pequeño fondo, era grande en números, pero no se supone que iba a ser la base de los beneficios. Había inversión, pero se hacían inversiones muy distintas. Y es una historia muy interesante frente a lo que les comenté esta mañana. El pequeño fondo de reserva, como lo llamaban, era préstamos que se hacían a los gobiernos regionales para que ellos puedan tener una fuente barata de crédito para construir infraestructura pública que sería de propiedad pública y gestión pública. Es decir, había una simetría bastante interesante en políticas públicas. Fue de verdad una política pública genial.
Pero en 1988, les mencioné que hubo cambios en los 90, en 88 esa política se modificó y hubo influencia de otros países, incluyendo Chile, diciendo no podemos tener un sistema de reparto, necesitamos más activos, más contribuciones al sistema desde el mercado financiero. Luego se decidió crear un fondo más grande y mover todo este fondo al mercado financiero, al mercado de acciones. Y no solo hicieron eso, y al mercado de acciones y de bonos, pero también entraron en el mercado de capitales privados, infraestructura, es decir, todo eso que les comenté anteriormente y que representa problemas. Este sistema originalmente era un sistema de reparto y ahora es parcialmente financiarizado y está muy claro de que no era algo necesario y fue de verdad una derrota para nosotros que luchamos por un sistema de reparto. Pero estos dos sistemas juntos, el Fondo de la Vejez y el Fondo Canadiense de Pensiones, forman juntos esta piedra fundacional del sistema público canadiense. Casi todos reciben alguna pensión de vejez y todos los trabajadores en el sector formal participan también en el plan de pensiones canadiense. Es decir, juntos forman una base. Y con ello podemos decir que la mayor parte de los trabajadores tienen una pensión básica, 25% entonces del CPP, y es decir, juntos los dos tampoco son suficientes. Entonces, con los años, en vez de aumentar el sistema público de pensión, que es lo que nosotros siempre hemos argumentado, los empleadores dicen, no necesitamos un sistema público, nosotros vamos a establecer fondos de pensiones en las empresas. Y los sindicatos algunos sindicatos dijeron, bueno, eso es interesante porque nosotros no hemos podido convencer al gobierno a hacer un sistema adecuado. Entonces empezaron ellos a negociar directamente con los empleadores individuales. El inicio fue en Estados Unidos, con grandes empresas como General Motors, Ford y US Steel, todas estas grandes empresas privadas en Estados Unidos que negociaron sus planes de pensión en los 40 y los 50 y luego esto se expandió a Canadá y se volvió el modelo norteamericano. Esa idea no era como el sistema público, no era un sistema de reparto, era un sistema totalmente financiarizado, es decir, capitalización. Y los participantes solo incluyen las personas que trabajan en aquella empresa particular o que pertenecen a un sindicato particular. Y rápidamente les comento que algunos de esos planes son bastante buenos. Aún tenemos algunos funcionando, pero el objetivo inicial, original, era cubrir la mayoría de los empleadores con estos planes complementarios. Sin embargo, las cosas se complicaron en la década de los 90 y si miramos las cifras de Canadá en aquella época, las cosas no mejoraron hasta la década de los 80, cuando tuvimos la mitad de la fuerza de trabajo con cobertura con un tipo de plan de pensión como este. Y yo creo que desde entonces ha venido disminuyendo. El total de porcentaje de empleados que tienen este tipo de plan es el 37%, pero esto puede ser un poquito engañoso porque los empleadores que participan de estos planes cada vez más dicen no queremos ningún costo, ningún riesgo asociado con las pensiones, esto es bastante costoso, incierto y queremos entonces un costo fijo, un plan de pensiones con costo fijo y lo están obteniendo. Los sindicatos están perdiendo más batallas de las que deberían haber estado ganando en los últimos años, especialmente en el sector privado. Hoy, menos de 25% de los empleados, incluso aquellos sindicalizados, tienen lo que nosotros definimos un beneficio definido, garantizado, una pensión que puedan tener en el lugar de trabajo. Ahora, pasando al sistema privado, la mayoría de los empleados
no tienen este tipo de plan de pensión en el trabajo. ¿Qué es lo que hacen entonces? Desde la década de los 80 se les ha incentivado a invertir en cuentas individuales. Individuos invirtiendo en inversiones para prácticamente semejante como lo que se tiene en el sistema chileno AFP. Solo que, bueno, es bastante semejante en realidad, pero nosotros no tenemos AFP en Canadá. Tenemos empresas de fondos mutuos y otros tipos de inversiones, empresas de inversión que venden productos a personas naturales para que hagan sus propias inversiones. Y algunas personas lo hacen, algunos empleados lo hacen y lo hacen de manera desproporcionada. Cuando vemos nosotros quienes realmente están contribuyendo, no se les olvide que esto es voluntario, no es obligatorio, no hay contribución por parte del empleador. Estamos hablando de un esquema de contribución individual. Y cuando miramos entonces quiénes aportan a este tipo de esquema, nos damos cuenta que hay una gran desproporción. Los que tienen altos ingresos, los más ricos y algunos de clase media que pueden darse el lujo de contribuir. Aquellos con bajo ingreso básicamente no contribuyen porque no pueden darse el lujo de hacerlo. Así que como pueden ver, es un sistema privado voluntario bastante desigual. Y el sistema chileno es semejante a esta última parte del sistema canadiense. Son los RSSPs, que son las cuentas individuales de ahorro, y se dieron cuenta que el riesgo está en ellos mismos si se jubilan en el momento inadecuado. Antes de 2008, 2009, 2010, las personas se dieron cuenta de que la cuenta que iban a utilizar cuando se jubilaran resulta que vale la mitad. Algunos de los inversionistas perdieron la mitad de su inversión y no pudieron jubilarse en el momento en que esperaban hacerlo. Y la gran dificultad, y creo que es lo que ocurre aquí en Chile también, es que los canadienses están inundados con la publicidad que viene de los bancos, de las empresas de seguros que están ganando miles de millones de dólares vendiendo este tipo de producto. No son seguros, no son indexados, se reproducen y además se exageran las desigualdades en sueldo, en las brechas de género. Todos los peores elementos de un sistema es lo que podemos ver en este tipo de producto, y estas empresas ganan una gran cantidad de dinero y de alguna forma es como si fuera un flujo constante de publicidad de venta de este tipo de productos. Y desafortunadamente esta publicidad puede ser eficaz y puede convencer a las personas que pueden pensar, bueno, si yo elijo el fondo mutuo correcto, el banco de inversión correcto, probablemente no voy a tener problema o probablemente me voy a enriquecer. De hecho, les tengo que contar algo, una historia corta y voy para poder cerrar mi presentación. En la década de los 90, cuando existió este entusiasmo por parte de los individuos para hacer inversiones, y esto empezó a verse en los Estados Unidos y en Canadá, se publicó un libro bastante conocido que se llamaba El Bárbaro Rico. El Barbero Rico es una historia contada por este hombre que supuestamente ya había solucionado todos sus problemas. Sí, gracias, sé que me queda poco tiempo. Muy bien. Él se garantizó de que 10% de sus ingresos todos los años se pudieran invertir en un fondo mutuo muy bien seleccionado. Y esto fue lo que él hizo por 30, 40 años y luego se jubiló y tenía más de $1 millón en su cuenta. Y esta es la historia que se cuenta en este libro, y fue un libro bastante popular, uno de los libros más vendidos en la historia canadiense. ¿Por qué será que este libro fue tan famoso? Yo le di una mirada a los cálculos que aparecían en ese libro y muestra que todos estos gráficos que aparecen allí sobre qué tan rápido puede crecer el dinero cuando tú te jubilas se había hecho con base en el supuesto de que tú vas a ganar 15% tasa de retorno todos los años durante toda tu vida de trabajo. Y obviamente cuando pensamos en 15%, un interés compuesto cada año, obviamente cualquiera que tenga ese tipo de inversión se convierte en un millonario, pero esto es simplemente una fábula, una historia, un sueño, pero obviamente
obviamente las personas estaban entusiasmadas y persuadió a muchas personas de decir, muy bien, esta es la solución, vamos a olvidarnos entonces del sistema público. Y obviamente la realidad en los últimos 15 años, especialmente con la crisis financiera, ha sido tal que es mucho más claro que esto no es tan cierto y las personas se han dado cuenta de que hay cierta mitología que está involucrada en ese tipo de industria. Bueno, voy a terminar por aquí mi intervención, el libro en el que participé y que publiqué. Yo escribí un capítulo de este libro precisamente hablando sobre el problema de la financiarización y otras tantas cosas que hablé en la mañana, pero también mostrando las debilidades que se ve en el lado privado de nuestro sistema. Lo escribí un artículo, un capítulo con un colega en el que presentamos una propuesta para un sistema de pensión público universal que sea idóneo y que no sea financiarizado, que se haga con base en una transferencia solidaria, que sea suficiente para las personas poder vivir una vida digna durante su jubilación después de haber trabajado durante toda su vida, que yo creo que es un principio fundamental que todos nosotros deberíamos acoger. Obviamente esto es una propuesta, el sistema canadiense no está allí, tendríamos que duplicar el sistema público, los dos componentes del sistema público para lograr esto, y esto va a ser un proyecto político, y para mí precisamente este es un proyecto político y tenemos que luchar por ello, tenemos que lograr la participación de los sindicatos en esto, y esta es una tarea que tengo. Lo último que quiero mencionar, esta es una tarea y que parece ser que está muy lejos. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Nosotros tuvimos una victoria parcial en Canadá hace 3 años. El movimiento laboral, y ayer lo mencioné, el movimiento laboral lanzó una campaña para duplicar el plan de pensión canadiense con base en los ingresos y gastó años haciendo campañas en este sentido, y por fin, después de que se eligió el último gobierno en 2015, hemos logrado una mejora. No logramos duplicarlo, pero el beneficio del programa de pensiones se aumentó en 33%, un tercio. Obviamente es un paso importante en un momento en el que no habíamos obtenido muchos logros, pero creo que debemos celebrarlo, festejarlo, pero el objetivo real es poder tener una pensión segura, idónea para todas las personas en Canadá. Yo espero que esto sea interesante para ustedes, para quienes están aquí. Me interesa mucho el debate que se va a llevar a cabo aquí y estoy ansioso por escuchar cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Kevin. Gracias.